Pues bueno, voy a comentarles un poco esta charla sobre un tema que particularmente me tiene preocupado y ocupado al mismo tiempo, y lleva por nombre cuando la innovación hace ruido, ¿sí? Miren, les voy a hacer una pregunta y por favor cada quien intente viajar en el tiempo. Si nosotros hoy nos acostamos y despertamos 5 años antes, 3 años antes, 3 años atrás, y tenemos todo el conocimiento de lo que hemos venido acumulando por los últimos 3 años, ¿pensaríamos igual como pensamos ahora? ¿Nos prepararíamos de una manera distinta? Seguramente algunos buscaríamos algún tipo de información relevante respecto a alguna tecnología emergente para mejorar nuestra propia práctica profesional. Pero bueno, como no podemos viajar en el tiempo de esa manera, hoy los retos con los cuales nos enfrentamos son comunes para absolutamente todos. Yo creo que nadie el día de hoy está ajeno a todas las cosas que están sucediendo en torno a la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. A ver, ¿cuándo comienza el ruido? El ruido comienza cuando hay bulla. Y no solamente es la bulla verbal en las conversaciones, a veces cuando elevamos el tono de voz, sino para quienes tomamos decisiones, por ejemplo, a nivel macro, donde tenemos que velar por presupuestos, donde tenemos que dar una cantidad de resultados, porque todo se puede medir, o mucho de la gestión de hoy en las universidades se puede medir. Nos damos cuenta que la bulla no solamente es verbal, también hay una bulla visual. Hay una bulla en una cantidad de cosas, de aplicaciones, tecnologías, métodos, modelos, etc. Pero también hay una bulla más kinestésica. No se imaginan la cantidad de cotizaciones, informes, evaluaciones que permanentemente están en el día a día de nosotros. Entonces, cuando hay mucha bulla, dejamos de escucharnos. Y quien les habla, que tengo un poco más de 20 años trabajando en educación superior, específicamente en proyectos EdTech, siento que cada vez nos estamos escuchando menos. Y eso tiene que ver con que la conversación está mutando entre lo que debería ser realmente importante por lo urgente. Es más, no hay un solo evento, uno solo, donde el gran debate es cuál es la mejor tecnología. Más específicamente, cuál es la mejor inteligencia artificial. Y por supuesto, cuál es la mejor plataforma, y cuál es el mejor LMS, y cuál es el mejor algo. Pero ojalá y la discusión solamente quedara ahí. Lo que pasa es que esa discusión empieza a calar y a generar fanatismos, y cada quien, desde su posición radical, empieza a perder la perspectiva de lo agnóstico, de lo que puede ser común para todos. Entonces, hoy, por ejemplo, conversábamos sobre Gemini, conversamos sobre OpenAI, sobre Perplexity, Cloud, y de nuevo, ¿qué es mejor? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Y me encantó el tema de Kazen, por cierto, porque todo eso, al final de cuentas, tiene un costo, y para las instituciones que hasta ahora no han asumido esa responsabilidad de gobernanza, se ven y se enfrentan a una realidad muy cruda, y es que la tecnología que realmente funciona es bastante costosa. Estamos en esta conversación más desplazada que otra cosa, y que permite de alguna manera, o que nos llama poderosamente la atención a quienes estamos vinculados al mundo de la educación y la tecnología, a seguir siendo un faro en la sociedad. Una de las cosas que rescato del movimiento EdTech, por lo menos de 2 décadas, es que siempre habíamos iluminado el camino, pero pareciera que ahora estamos más concentrados en lo que estoy utilizando que en las rutas y respuestas que la gente sencillamente necesita. Miren esto. Existen más de 4 millones de aplicaciones móviles. Yo no sé si alguno ha tenido la curiosidad por averiguar cuántas hay. Más de 4 millones, solamente entre las tiendas de iOS y las tiendas Android. O sea, ¿cuántas vidas tendríamos que vivir para utilizar el 1% de 4 millones de aplicaciones?
Eso ha permitido de alguna forma que por un lado estemos llenos de una cantidad de cosas que nunca vamos a utilizar, que se crean a veces de manera espontánea, porque pareciera que toda institución, todo proyecto tiene que tener obligatoriamente un app, y eso de alguna forma nos invita a una reflexión profunda, y es que existe una producción cada vez más exponencial de todo, pero nuestra vida es bastante finita. Y la pregunta es, sobre este mar de cosas, ¿qué me sirve? ¿Qué voy a utilizar? ¿Cuánto me va a costar? Y sobre todo, ¿para qué lo quiero utilizar? Si queremos ser más quirúrgicos todavía, si bien es cierto que existe una población cada vez más conectada en Internet, fenómeno que vengo siguiendo de hace muchísimo tiempo, ya dejamos de hablar de Internet, por cierto, pero existe una parte del mundo que no está aquí, que no es parte de este evento, que no es parte de las aulas en ninguna universidad, que vive en un apagón tecnológico radical. Pero también ocurren cosas impresionantes. En nuestros países hay lugares donde no hay agua potable, pero sí hay telefonía móvil, por lo cual hay Internet basado en datos móviles. Y ahí, lamentablemente, muchas veces no llega la educación. Llegan otras manifestaciones de Internet, por supuesto, basadas en ocio. Ahora, ¿cómo hacemos para conectar a los no conectados? Que es una pregunta que normalmente me hacen. Eso responde a políticas público-privadas enormes. No basta solamente con la voluntad de decirlo, tiene que haber detrás un interés, sobre todo económico y político, para lograrlo. Pero con los que sí están conectados, estamos hablando de un número enorme de miles de millones de personas que sí lo estamos y que somos parte de ese ecosistema donde, por supuesto que no solamente la educación tiene un protagonismo como tal cual lo estamos buscando. En medio de esta realidad, ¿por qué hay tanta novedad con el tema de la inteligencia artificial? ¿Qué lo hace realmente distinto? En educación hay un santo grial que lo hemos estado buscando desde por lo menos 3 décadas, y es la famosa personalización del aprendizaje. Si queremos ver la tecnología desde la mirada de lo instruccional, de la relación docente-estudiante. Pero resulta que la inteligencia artificial no es una exclusividad solamente de la parte meramente pedagógica académica. Es que los equipos de admisión de las universidades empiezan a utilizar IA, cada vez más novedosa, por cierto, la IA agéntica, pero la IA agéntica de voz está cambiando el tablero tal y como lo conocemos. Pero si seguimos subiendo un poco el volumen de hacia dónde va la tecnología, los equipos legales están haciendo legal tech, apoyándose en inteligencia artificial para automatizar procesos, para ser más rápidos en el análisis de datos. Por supuesto, los equipos de fábrica de contenidos, experiencia de aprendizaje, académico. Entonces, no es una exclusividad solamente de un área. ¿Y esto qué significa? De que estamos viviendo en este momento una revolución tecnológica tan radical que no existe una persona o un área del conocimiento o de gestión de cualquier institución que no tenga que ver con esta super tecnología y las que vendrán después de ella. Eso nos ha hecho entender que en la academia no solamente es el proceso de enseñanza-aprendizaje lo más importante, es una visión 360 y así como la atención de la incorporación de la tecnología es 360, también ha sacado a la luz una cantidad de problemas que no lo hemos podido resolver con las tecnologías del pasado y que ahora, con esta famosa solución tecnológica, estamos intentando darle sentido. Por eso es que hay mucha novedad en este tema. Les voy a mencionar ahora 3 situaciones que a mí particularmente me llaman poderosamente la atención y que generan mucho ruido. La teoría del Internet muerto. Primero, para los más puristas académicos, no es una teoría, no tiene un conocimiento científico que sustenta, pero es la frase con lo cual se bautizó en el Internet, en el nuevo vecindario de todos. La teoría de Internet muerto
habla de lo humano como accesorio. Voy a explicar esto con un ejemplo basado en educación. Un docente diseña una evaluación con inteligencia artificial. La diseña, genera las rúbricas, tiene todo un protocolo de atención de una evaluación. Y es lo mismo el instrumento que se utiliza. Es una evaluación. Segundo, se lo envía a un estudiante que lo resuelve con inteligencia artificial. Se lo devuelve al profesor, que el profesor lo corrige con inteligencia artificial. Si nosotros los seres humanos somos meros mensajeros, estamos perdiéndonos el protagonismo en el juego, no solamente educativo, de la vida. La teoría de Internet muerto dice que lo humano como accesorio se puede convertir en una tendencia muy fuerte. Ya lo vemos. Es por eso que Jorge R. Balsacchi, Ana Hernández, están escribiendo ebooks, y yo los publiqué, por cierto, en mi cuenta de LinkedIn, preciosos sobre evaluación resiliente a la inteligencia artificial u otras maneras de entender el post-plagiarismo. O sea, de verdad que con esta super tecnología seguimos hablando de que nuestros estudiantes se copien y pegan. De verdad, ese es el centro del debate pedagógico de nosotros. Por supuesto que esa forma, esa mala manera de hacer educación no es de ahora. Lo venimos arrastrando hace 20 años con Rincón del Vago, Wikipedia, cualquier buscador y ahora con inteligencia artificial. Entonces, la teoría del Internet muerto está como latiendo y está cada vez más cerca nuestro, y combatirlo es lo que todo universitario debe al menos tenerlo dentro de su radar. El síndrome del in-boot, tal cual como bot, buster. Una evolución del síndrome del impostor. Creo que el síndrome del impostor lo hemos escuchado muchas veces, es esa forma con la cual una persona se siente menos para hacer algo, ¿no? Y hay una cantidad de temas asociados a la psicología humana y bla, bla, bla. Pero este síndrome del imposter también es un concepto interesante porque dice lo siguiente: equivócate intencionalmente para parecer humano. O la otra lectura: si no te equivocas, van a creer que lo que estás generando lo hizo una inteligencia artificial. Cuando lo leí por primera vez me pareció tosco, me pareció un concepto hasta fuerte, de una palabra inventada y una cantidad de cosas. Pero hay posts, me pasa con las redes sociales, que he escrito que son tan, no perfectos, pero son tan buenos que yo he pensado que la gente va a creer que los he hecho con inteligencia artificial. Me pasan los posts de LinkedIn, básicamente. Pero resulta que el síndrome del imposter le pasa a escritores, personas que intencionalmente se equivocan en libros para que sencillamente el lector no los considere tal cual como una inteligencia artificial. Pero también hay otros matices. Hay un libro reciente que se llama Pensar con Prompts. Y es un libro de un autor que no es humano. Es una inteligencia artificial que lleva publicando su segundo libro. Entonces, en este mundo de matices extremos, la educación tiene que levantar la mano, y la estamos haciendo. Este evento es una muestra matemática de cómo lo humano puede prevalecer por encima de todo, aprovechando, por supuesto, por la tecnología, porque somos creyentes del mundo de tech. Y para finalizar, Sloop. Todo el contenido basura generado de manera automática con inteligencia artificial. Fue la palabra de mayor uso el año pasado, en el 2025. Seguramente, todos los que estamos acá estamos acostumbrándonos más a ver una cantidad de cosas que sabemos que no son ciertas, que están creadas con IA. O no necesariamente que no son ciertas, hay muchas cosas que son ciertas mejoradas con IA. Pero ¿qué pasa con la generación plateada? ¿Qué pasa con nuestros padres? ¿Qué pasa con las personas que están sufriendo estafas? ¿Qué pasa con las personas que sencillamente no han logrado entender de que estas cosas pueden sencillamente ser parte de una producción tecnológica sin precedentes? El contenido basura
y ahí podemos entrar en un debate muy largo, se cree que va a ser parte de la nueva normalidad. ¿Se acuerdan ese concepto de la pandemia? La nueva normalidad, bueno, ahora parece que esto va a ser parte del mundo hacia donde vamos, porque ahora sencillamente no hace falta que una persona cree contenido. Cualquier agente de inteligencia artificial de manera automática ya lo hace. Se consumen los tokens y tal, como dice nuestro amigo Kassen, pero lo hace. Entonces, ante este ruido, ¿qué hacer? Edgar Morin, que en paz descanse, falleció hace poco, a solicitud de la UNESCO, y para los más jóvenes seguramente no lo sabrán, pero a finales del milenio pasado, la UNESCO le pide al doctor Morin crear un libro que se llama Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Un libro maravilloso, para mí lo es al menos. Lo leí estudiando educación, lo he leído a lo largo de mi vida, pero uno de los saberes necesarios, de los 7 saberes, se llama enfrentar las incertidumbres. Nos dirigimos a un mundo complejo, donde la realidad es cuestionable, donde lo que nosotros creemos y pensamos que son conocimientos muy sólidos, hoy son absolutamente cuestionados. No por un tercero, por nosotros mismos, cuando interactuamos con una máquina que procesa datos de una manera mucho más vertiginosa. Y para finalizar, quiero dejar un mensaje. El gran temor de si algún día los docentes vamos a dejar de ser docentes porque una inteligencia artificial o un robot va a suplir ese trabajo. Hace un par de años tuvimos en nuestra universidad a Robot Sofía, la robot de Hanson Robotics, que a mí me cambió literalmente la manera de entender la robótica. Lo tuvimos durante 3 días en el evento y yo lo tuve en el bootcamp de inteligencia artificial por 40 minutos. Cada minuto cuesta mucho, no solamente dinero, es que la robot la custodian guardias de seguridad privados y la policía de la zona. Eso fue en la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil, San Borondón. Y resulta que cuando terminamos de interactuar con esa inteligencia artificial, bueno, con ese robot con inteligencia artificial, nos cuestionamos si realmente esta tecnología podía hacer el trabajo nuestro. Antes de tenerla cerca, pensábamos que no. Después de interactuar con ella, tenemos más preguntas que respuestas. Entonces, si usted, docente, para mis colegas, dicta la misma materia, de la misma forma, usa los mismos contenidos, cuenta los mismos chistes, se para en el mismo lugar del escritorio y da lo mismo si es presencial o virtual, entonces usted es absolutamente automatizable. Con esta tecnología o con cualquiera puede hacer su trabajo. En cambio, si usted desarrolla pensamiento creativo, pensamiento crítico, no se deja amedrentar por estas cosas que generan ruido. Si usted realmente es cada vez más humano, ni esta ni ninguna otra tecnología va a poder hacer su trabajo. Es más, cambiemos el enfoque. Seremos personas con profesiones cada vez más aumentadas. El mensaje está en que cada vez va a haber más ruido y nosotros tenemos que buscar un stop en ese ruido para encontrar lo que verdaderamente nos importa, que es lo humano, aprovechando todo el poder de la tecnología. Muchas gracias.